Bien, hermanos y amigos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La semana pasada continuamos el tema de Proverbios, en particular hablando del chisme. Hoy en esta ocasión vamos a continuar con el tema y simplemente para dar un pequeño repaso sobre lo que vimos la semana pasada, decíamos, hermanos, que es muy importante conocer lo que es el chisme, muy importante, para que de esta manera no caigamos en él. Hay cosas que no son chismes, pero el punto aquí es saber cuáles, para de esta manera no caer y no pecar en contra de nuestro Dios y en contra de nuestros semejantes, de nuestros hermanos. Y la pregunta era precisamente esa, ¿verdad? ¿Qué es el chisme? Y explicábamos, hermanos, que el chisme, decíamos que es un tanto difícil, ¿verdad? Decidir, es un desafío decidir lo que el chisme no es, ¿verdad? Lo que el chisme no es. Hacíamos preguntas como, ¿el chisme será siempre una mentira? O si estoy diciendo la verdad, entonces ya no es chisme. Es siempre un rumor sin fundamento, es una exageración de lo comentado. Entonces son preguntas, ¿verdad?, que vamos a ir contestando a través de este tema. Hablábamos referente a varias definiciones sobre lo que es el chisme, y las tres definiciones que dimos, hermanos, básicamente lo que nos dice es que el chisme puede ser algo falso o algo verdadero concerniente a una persona, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que si digo una mentira entonces es chisme, pero si digo una verdad entonces no es chisme. No. Según los diccionarios nos aclaran, ¿verdad?, que puede ser una noticia verdadera o falsa, un comentario que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras, o se murmura de una murmuración, cuento sobre alguna noticia verdadera o falsa para dañar a alguien, ¿ve? Eso es lo que es el chisme. Decíamos que tiene dos direcciones. Primero, hablar. Lógicamente, para que el chisme se realice, tiene que salir de tu boca. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tiene que existir el que va a recibir aquel chisme. Entonces, el que recibe, aquel que está escuchando, cuando no detiene la conversación, cuando no detienen el chisme, se convierte en partícipe de él. Es que estas son las dos direcciones. Hablábamos también referente a la tecnología. La tecnología nos ha permitido ser chismosos a larga distancia. Tenemos un teléfono, tenemos una computadora, tenemos una tableta, donde la mayoría de nosotros tiene Facebook, Twitter, Instagram, correos electrónicos o una cuenta con YouTube también. Estos son medios, o algunos de los medios, que la tecnología nos permite utilizar para, de esta manera, hablar mal, ¿verdad?, de alguien o de un grupo, ¿verdad?, de personas también. Entonces el chisme, decíamos, son siempre malas noticias. Siempre son malas noticias el chisme. Si usted habla algo bueno de la persona, no está chismeando. Si usted dice, si usted quiere hablar referente a, vamos a decir, a algún hermano en la congregación, y usted está diciendo cosas buenas del hermano, ese no es chisme. Chisme sería cuando usted está diciendo cosas malas del hermano, ¿ve? Y hay tres clases de malas noticias, explicábamos. Número 1, la mala información. Número 2, las malas noticias acerca de alguien. Y número 3, malas noticias para alguien. Y explicábamos cada una de ellas un poco más en detalle. La mala información está refiriéndose a una mentira, algo que tú inventaste, ¿verdad? Algo que tú crees como cierto, pero que realmente no lo es. Eso es, decíamos, una calumnia. Levantas una calumnia, levantas una mentira, una falsa información referente a una persona o un grupo de personas. Número 2, malas noticias acerca de alguien.
Y esto, decíamos, es algo cierto. Es algo cierto referente a una persona o un grupo de personas, pero que a su vez es algo vergonzoso. Y tú lo revelas, tú lo desparramas, ¿verdad? Lo desparramas. Lamentablemente lo divulgas a alguien más o a un grupo de personas. Entonces, otra vez, a algunos de nosotros, hermanos, se nos enseñó que si decimos la verdad, entonces no es chisme. Pero Proverbios 11:13 nos confirma que si dices la verdad y revelas el secreto, ¿verdad?, es chisme, te conviertes en un chismoso. Número 3, malas noticias para alguien. No necesariamente es algo cierto o falso, ¿verdad? Es simplemente la proyección de algo malo sucediéndole a una persona. Entonces, por ejemplo, dimos el ejemplo de David, Salmo 41, 5 al 9. Hermanos, David no había hecho nada vergonzoso. Sin embargo, sus enemigos eran hipócritas ante él. ¿Por qué? Porque ante él, hermanos, demostraban cierto afecto. Pobre de ti, ¿verdad, David? Pero cuando salían de su presencia, hermanos, murmuraban en contra de él. Ojalá ya se muera ¿verdad? Y todo esto lo vimos la semana pasada. Ahora, la última pregunta que hicimos fue: ¿por qué el chisme es tan irresistible? ¿Por qué es tan delicioso? Diríamos, ¿verdad? En nuestras palabras. Bueno, porque dice el Proverbio 18:8 y 26:22, básicamente lo mismo: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y aquí fue donde concluimos, ¿verdad?, la semana pasada, hermanos. Y este día vamos a hablar de otra cuestión, pero primero les quiero enseñar esta imagen, y usted me va a decir qué es lo que esta imagen le dice, ¿verdad?, a usted. Una imagen que dice mucho. Vemos nosotros en la parte del cerebro que está la E, que es vacío, es como ¿cómo se llama? El medidor de la gasolina, empty, full, está vacío, está lleno, ¿verdad? La parte de arriba está vacía, pero la boca, hermanos, está con toda su energía, ¿verdad? En otras palabras, a veces el chisme, hermanos, es hablar sin pensar, hablar sin pensar en lo que pueda pasar. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar en cuanto a 5 clases de chismosos. 5 clases de chismosos. Esta información, hermanos, o estos puntos los adquirí de este libro llamado Resistiendo el Chisme. Es que no es vamos a decir, mío originalmente, ¿verdad? Así es que le quieren echar la culpa a alguien, ahí está ese señor de aquí. Pero se llama Matthew C. Mitchell. Él es el que escribió este libro, Resistiendo el Chisme. Y de ahí es donde en este libro encontramos estos 5 clases de chismosos. Y estos son, hermanos: el espía, número 1, el rezongón, el traidor, el camaleón y el entrometido. Entonces son 5 clases de chismosos que vamos a describir a continuación. Número 1, el espía. Para ello vamos a ir a Proverbios 11:13 y simplemente aquí lo tenemos en la pantalla. Y dice lo siguiente: el que anda en chismes descubre el secreto. Algo interesante, hermanos, de la palabra chismes que encontramos aquí en este pasaje, la palabra hebrea, es raquil. Raquil, esa es la palabra hebrea para chismes en este pasaje. Y denota un pregonero, un informante, un impostor y también, hermanos, a un espía. Entonces, el que anda espiando, tarde que temprano, descubre un secreto. Y este es el primero de ellos. El primero de ellos es el espía. Estos son, hermanos, los de oídos impacientes. Son los que les gusta investigar. Los espías saben cómo sacarte información. Son muy astutos para esto. Son personas, hermanos, que se demuestran amigables, se demuestran honestas,
se demuestran personas íntegras y vienen a ti y te permiten que tú te desahogues, ¿verdad?, ante ellos o ante esa persona. Y la razón del por qué lo hacen, o sea, te demuestran confianza, lógicamente, ¿verdad?, demuestran confianza para poder sacar algo, ¿verdad? Entonces empiezan, puesto que ya hay confianza allí, son personas que saben escuchar muy bien, son personas que saben hacer preguntas claves para sacar más información. Hermanos, y lamentablemente muchos de nosotros hemos caído en este tipo de chisme, ¿verdad? A veces nos hemos convertido también en espías nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, pero lamentablemente a algunos de nosotros nos gusta investigar, nos gusta llegar al fondo, ¿verdad?, de la situación, porque queremos saber más, y no nos conformamos con lo superficial, no. Si nos dicen algo, ahí traemos nosotros la cosquillita de querer saber aún más la razón, el por qué. Queremos saber, hermanos, descubrir el secreto de esta persona, para de esta manera nosotros sentirnos bien, sentirnos a gusto, sentirnos tranquilos. Ahora la pregunta, hermanos, entonces el espía, hermano, le gusta saber información sucia de alguien más y usarla para su beneficio personal. Te sacan información para guardársela, para tenerte en su mano, ¿ah?, para tenerte en su mano. Y la motivación de un espía, hermanos, se basa en una palabra, que es esta: el poder. Quieren tener poder sobre ti. Y saben que sabiendo ellos tu secreto o tus más íntimos secretos, ellos te van a tener en su mano. Los espías te van a tener en su mano. Entonces, el hermano Ángel tenía esto y aquello, ¿verdad? Y el hermano Ángel descubre algo que a lo mejor nadie tenía que saber, pero él lo descubrió. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los espías preguntan, quieren saber, tienen cosquillas de conocer. Y bien, el hermano Ángel reveló su secreto. Entonces ahora, ¿verdad?, usamos nosotros de esa información para tener al hermano Ángel, ¿verdad?, en nuestro poder. Hay personas así, hermanos. Lamentablemente hay también hermanos dentro de la iglesia así. Entonces, usan los secretos de los demás para obtener el poder. Algunos espías saben que pueden obtener información más valiosa de la que tienen al intercambiar un secreto por otro. Esto es, ya conozco el secreto del hermano Ángel y aquí lo tengo, pero si yo puedo obtener más poder por medio de otra persona, al revelarle yo el secreto del hermano Ángel, esta persona me va a revelar un secreto aún más interesante, ¿verdad?, que me va a beneficiar a mí más, que me va a ayudar a mí más para obtener más poder no solamente sobre Ángel, sino sobre más personas. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabías tú que el hermano Ángel? Entonces, y lo hacemos para sacarle la sopa a esta persona. Y ya esta persona, como vio que le revelaste un secreto muy íntimo, entonces, órale, no, pues ahí te va y le revela otro, hermanos. Un secreto, podríamos decir, que le va a ayudar más a obtener más poder al espía. Entonces ya tiene esta información. Entonces a los espías les encanta sentirse superiores a los demás. Les gusta sentirse superiores a los demás. Y un ejemplo, hermanos, que tenemos en la Biblia es Jueces capítulo 16. Vamos para allá. Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 22. Miren lo que dice ahí. Jueces capítulo 16. Versículos del 4 al 22.
y se conoce como la historia de Sansón, hermanos, y Dalila, ¿verdad? Sansón y Dalila. Mire, vamos a leer estos pasajes. Mire rápidamente, ¿verdad?, la historia de este hombre. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Ahí está. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del teclar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Hasta ahí. Hermanos, podemos seguir leyendo, pero hasta ahí ya es mucha lectura, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es el siguiente. Dalila era una espía. Dalila no amaba a Sansón. Dalila era filistea. Y Dalila, hermanos, era una mujer hermosa a la cual Sansón le entregó todo su corazón. Se enamoró plenamente de ella. Pero Dalila no era del pueblo de Dios, no temía a Dios. Simplemente fue utilizada como una espía para que Sansón le revelara el secreto y de esta manera pudieran los filisteos destruirlo. ¿Ve? Pues este es el problema, hermanos, con los espías. Quieren poder. Ella deseaba, ¿verdad? Poder. Ella deseaba dinero, ¿verdad? En este caso. Y vemos nosotros cómo es que a través de un engaño, a través de
de información, ¿verdad? A través de que estaba ella constantemente preguntándole y preguntándole sobre su secreto, hermanos. Sansón al final le revela su secreto. Y así son los espías, hermanos. Son personas que demuestran que te aman, o sea, te demuestran que te aman, que tú les preocupas, que se interesan por ti, que tú realmente les importas. Y poco a poco, lamentablemente, uno les empieza a revelar su más íntimo secreto. Y ya te tienen en su mano. Ya te tienen en su mano. Esos son los espías. Número 2, el rezongón. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. En este pasaje, la palabra chismoso viene del hebreo nirgán, y denota a alguien que murmura de otra persona a sus espaldas, en lugar de reclamarle directamente por su comportamiento. Esto es un rezongón. La raíz de nirgán, hermanos, es la misma palabra usada para describir al pueblo de Israel cuando murmuraba en sus tiendas. Vamos a Salmo 106, verso 24 y 25. Salmo 106, verso 24 y 25. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Verso 25, perdón. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Qué estaban haciendo estas personas? No fueron directamente con Dios. Ellos en sus casas, hermanos, hablaban mal de Dios, del mismo Dios. Hablaban mal, hermanos, se quejaban, ¿verdad? Se quejaban del mismo Dios, hermanos, rezongaban de Dios y hablaban mal de Él. ¿Y qué era lo que decían ellos? Bueno, se sabe por lo que le dijeron a Moisés y a Aarón, hermanos. Se quejaban de que, ¿por qué Dios los había sacado de Egipto? ¿Verdad? Estaban muriendo en el desierto, decían, no, allá nosotros teníamos carne, comíamos caldo. ¿Ah? Allá nosotros teníamos lo suficiente. Y aquí nos estamos muriendo, aquí padecemos de hambre, padecemos de sed. Aquí yo no sé por qué nos sacaron. ¿Ah? Y estaban, hermanos, lamentablemente rezongando, ¿ah? Murmurando de Dios, del mismo Dios, como que si Dios no lo estaba escuchando, hermanos. ¿Ah? Y eso es lo que este pueblo, hermanos, estaba haciendo. El rezongón va a criticar y se va a quejar cuando está molesto por algo, puesto que ya no puede más con esta angustia, se desahoga con los demás a tus espaldas. Hay algo que les molesta y se desahogan, hermanos, con otra persona o con otras personas de ti, pero no van y te dicen a ti. ¿Verdad? No te dicen a ti, no te confrontan, simplemente se quejan con otras personas o con otra persona, porque ya no pueden más con la angustia. ¿Cuál es la motivación de un rezongón? Bueno, número 1, hermanos, puede ser esto, ¿verdad? Los celos. Y número 2, pudiera ser también esta otra palabra, ¿verdad? La envidia. Matthew, el que escribió el libro, él simplemente dice los celos, pero yo puse envidia también, hermanos, ¿verdad? Porque los celos y la envidia son muy parecidos. Déjenme explicarles la diferencia. Los celos es el miedo a que te quiten algo valioso, algo que tú amas. Esos son los celos. Cuando es que yo soy celoso con mi esposa, tienes miedo que te la quiten, ¿verdad? Yo soy celoso de mis hijos. Tienes miedo, ¿verdad? Que se vayan a ganar el cariño de tus hijos a otra persona y que te amen más que tu hijo los ama más que a ti. Esos son celos. Entonces los celos es el miedo a que te quiten algo que tú tienes. Y la envidia, hermanos. La envidia es desear algo que otra persona tiene o posee. Eso es envidia. ¿Ah?
Por ejemplo, yo envidio a la mujer del hermano Ángel, y estoy poniendo a la mujer del hermano Ángel porque el hermano Ángel no tiene mujer, ¿no? Estoy diciendo eso. Pero el punto es esto, el hermano Ángel no está casado, pero es un ejemplo solamente. Yo miro al hermano Ángel y, ¿cómo me da envidia el hermano Ángel? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo quisiera tener esa mujer. Es envidia, es envidia. Entonces, la cuestión de los rezongones, hermanos, la cuestión de estas personas o la motivación, perdón, de estas personas chismosas puede ser los celos o también puede ser la envidia, ¿verdad? Los celos, ¿por qué? Porque ellos tienen miedo a que les quites algo que ellos tanto valoran, ¿verdad? O por otro lado, envidia, quieren adquirir algo que tú tienes y no lo pueden tener. Y se empiezan a quejar, por eso se quejan, hermanos. Por eso les puede mucho, porque no pueden tener aquello que desean o están perdiendo aquello que tenían, ¿verdad? Y se quejan y van y se desahogan con otras personas. Número 3, el traidor. El traidor. Para esto vamos a ir al Salmo 41, verso 9, y aquí lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Por si no puede llegar rápido. Salmo 41, 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Decíamos la semana pasada y citábamos este pasaje, pero nos enfocábamos más en la parte de arriba, ¿verdad? No precisamente en este pasaje. El calcañar, hermanos, es el talón. Y es una expresión hebrea que quiere decir cruel traición. Eso quiere decir, cruel traición. Entonces, dice David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, él se sentaba conmigo a la mesa a comer, me traicionó cruelmente. ¿De quién estaría hablando David, hermanos? Y muchos se han hecho la pregunta, pues, ¿de quién está hablando David? Bueno, la mayoría ha llegado a la conclusión de que probablemente está hablando de su hijo Absalón, hermanos. Su hijo Absalón. ¿Qué fue lo que hizo su hijo Absalón? Vamos a 2 de Samuel 15, y vamos a ver la historia, hermanos. 2 de Samuel 15. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 15. Mire lo que está sucediendo aquí. Vamos a leer, vamos a dar lectura. Dice: aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Estos son guardaespaldas. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No tiene jueces el rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía, hermanos, la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, fíjese cuántos años pasaron, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo, hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, dirán: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada.
Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Hasta ahí. ¿Qué está pasando, hermanos? El hijo de David, el mismo hijo de David, lo traicionó cruelmente. ¿Ve? Miren, Absalón tenía una motivación muy grande. Su motivación, hermanos, de Absalón era material. Él deseaba el reino de su padre, él deseaba la posición de su padre. Y por esto es que Absalón, en la entrada de la puerta a Jerusalén, hermanos, él allí se sentaba. Y la razón por qué él se sentaba allí era para que cuando pasaran aquellos que iban a arreglar sus cuentas sobre cualquier situación, ¿verdad?, personal que ellos tenían o con otra persona, Absalón los encontraba y les decía: mira, yo creo que tu causa es muy justa, tu causa es muy justa, tú eres un hombre íntegro, se mira que eres un hombre honesto, si vas a ir a Jerusalén, mi padre no tiene jueces allá no te van a hacer justicia. Hablando mal de su papá, hermanos, allá no te van a hacer justicia, pero si yo fuera juez, yo a ti te hiciera justicia. Y luego la gente, mira la gente lo que hacía. Como era el hijo del rey, la gente se inclinaba, hermanos, ante él. Pero él, ¿qué hacía? No te inclines. Los abrazaba y los besaba, hermanos. Así saludaban los judíos. Y los besaba, como dando a entender: hey, yo sí te amo. Tú y yo somos iguales. Mi padre a lo mejor te le inclinas allá, ¿verdad? Porque él es altivo, ¿verdad? Porque él se cree mucho allá, piensa que es el mero sabrosón, pero yo no, yo soy como tú, ¿ves? Hermanos, se ganó el corazón del pueblo. Y luego después todos estaban hablando mal de David. Fíjate si David fuera como su hijo, no, hombre, tremendo rey que sería. Entonces, vamos a hacer a Absalón rey. Y ese era el plan, hermanos, de Absalón. Entonces lo traicionó cruelmente. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía mi mesa, me traicionó de una manera cruel, ¿verdad? Y esta misma expresión, ¿quién la usó, hermanos? El Señor Jesús, ¿se acuerdan? Juan 13:18. Mira lo que dice ya, Evangelio según Juan, capítulo 13 y versículo 18. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, dice el Señor, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y mira lo que dice Mateo en un mismo contexto, Mateo 26, 24 y 25. Mateo 26, 24 y 25. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero el punto aquí, hermanos, hasta el versículo 25. Entonces vemos nosotros cómo es que Jesús, mire, cuando Jesús escogió a Judas, él confió en Judas. Él puso toda su confianza en él, hermanos. Jesús lo amó.
a pesar de saber lo que Judas iba a realizar, hermanos, Jesús lo amó genuinamente y comía con él. Por 3 años, mire, convivió con él, platicó con él, comió con él, le ayudó a más no poder a este hombre. Y al final, Judas lo traiciona. Y por eso es que Jesús dijo la misma expresión que David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, me traicionó cruelmente. Hermanos, y la motivación de Judas precisamente fue material, ¿verdad? Dinero. Esa fue la motivación de él. Entonces, otra vez ya llevamos a 3, ¿verdad? 3 tipos de chismosos. Vamos a entrar al 4, hermanos. El camaleón. El camaleón. Esta es una persona que le sigue la corriente al chisme para tratar de encajar. Simplemente quieren ser parte de una conversación. Y la motivación de este tipo de chismosos, hermanos, es que tiene miedo de ser excluido. Tiene miedo de ser excluido. Hermanos, ¿saben qué es un camaleón, verdad? Camaleón es tipo lagartijo, ¿verdad? Cambia de colores dependiendo de los alrededores donde se encuentre, ¿verdad? Dependiendo también el clima, entonces cambia de color. Entonces, si usted pone un camaleón, hermanos, aquí se va a poner el color de la madera. Si usted pone un camaleón allá donde están por ejemplo, ahí en la cortina, ¿verdad? No lo cuelga, se va a camuflajear, ¿verdad? Con la cortina. Entonces, dependiendo de donde usted lo ponga, el camaleón va a cambiar el color para que esté de acuerdo al color del ambiente, ¿verdad? Ese es el camaleón. Y así, lamentablemente, existen personas, ¿verdad? Personas que están contigo y hablan mal de la otra persona. Y luego se van con aquella persona y hablan mal de ti, ¿verdad? O sea, no son honestas. Son personas simplemente que les gusta encajar, no quieren sentirse excluidos. No sé por qué, pero tienen mucho miedo, tienen mucho miedo de estar excluidos, hermanos. Por eso es que cuando están contigo, y cuando no, ya no están contigo, ¿verdad? Hablan de ti, sí, exactamente. O sea, están aquí y son tus best friends, mejores amigos, te dan información, ¿verdad? O te chismean para sentirse no excluidos de la plática. Y es que ellos piensan, oye, pues todos chismean, y si yo no chismeo, pues nadie me va a querer hablar. O sea, son de este tipo de personas. Bien, esos son los camaleones, hermanos. Y dice Lucas 12, 4 y 5, Lucas 12, 4 y 5, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que no tengamos miedo ser excluidos de un grupo. No. O sea, que porque están hablando mal de alguien y tú, por no querer decir nada o por no querer perder esa amistad, lamentablemente entras, ¿verdad?, al chisme. No ese es el punto ahí, ¿verdad? Mejor hay que temer a Dios en lugar del hombre. Y por último, hermanos, el entrometido. El entrometido. Entonces, el entrometido es una persona ociosa que no se compromete con causas importantes y solo busca entretenimiento. Habla chismes porque le emociona. Disfruta mantenerse en los asuntos de los demás. Mire lo que dice segundo de Tesalonicenses 3, 10 y 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, 10 y 11. Dice el apóstol Pablo: porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente,
no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es como estos hombres, hermanos, está hablando de varones, hombres, de varones. Estos varones, como no tenían trabajo, se aburrían y como no tenían nada que hacer, pues empezaban a visitar a los hermanos, ¿verdad? Empezaban a visitar a los hermanos. Y pues, ¿para qué? ¿Para no aburrirse? Pues que estaban aburridos, hermanos. No tienen nada que hacer. Mente ociosa, dice el dicho, ¿verdad? Esta ya es de Satanás. Entonces iba con aquel hermano y para un chismecito, ¿verdad? Y para la casa de otro y un chismecito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estos varones, estamos hablando de varones, hermanos, ¿verdad? Estaban haciendo. Pero también, por otro lado, ahí en 1 Timoteo 5, del 11 al 15, miren lo que dice ahí el apóstol Pablo. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos del 11 al 15. Dice el apóstol Pablo, dando una orden referente a estas viudas jóvenes. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En el contexto, hermanos, el apóstol Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo sobre estas viudas que había dentro de la congregación ahí en Éfeso. Y les decía, hermanos, el apóstol Pablo, mira, en la lista vas a poner a las viudas mayores de 60 años. ¿Ah? Y estas viudas les vas a dar un trabajo muy importante, el cual ellas van a ayudar, como ya son personas con experiencia, con madurez, con inteligencia, personas ya que han vivido, ¿ah? Y probablemente ya sus hijos ya estaban grandes hijos, lógicamente. Entonces, estas personas las vas a ocupar, Timoteo, para que le ayuden a las más jóvenes. Entonces, las ancianas, en este caso, ¿verdad? Iban a ir a las casas, hermanos, de las hermanas jóvenes, no para chismear, sino para ayudar, ¿verdad? Para ayudar, hermanas, en consejos, básicamente, darle consejos, cómo amar, y esto lo dice Tito capítulo 2, ¿verdad? Cómo amar a tu marido y a tus hijos, ¿eh? Eso es el trabajo de una viuda anciana, mayor de 60 años. Pero Pablo le dice a Timoteo, no vayas a poner en la lista a las viudas más jóvenes, ¿ah? Porque las viudas más jóvenes tienen más vigor, están más despiertas, no, son personas inexpertas que lamentablemente van a empezar a entremeterse en lo ajeno, en lo que no les importa, ¿ah? Entonces van a ir a las casas y en lugar de hacer su trabajo como Pablo lo menciona, o el trabajo como Dios quiere que lo realicen, en lugar de ayudar, van a empeorar la casa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque van a empezar a decir, oye, no, pues que esa comida, mejor hazte un sándwich. Van a tratar de aminorar, ¿verdad?, el trabajo. Oye, tus hijos, no, hombre, déjalos que se vayan, no les digas nada, ¿verdad? Y luego después iban a empezar a chismear, hermanos, a chismear, a hablar mal. ¿Por qué? Porque iban a llegar a una casa, iban a mirar cómo se llevan las cosas en esa casa, y luego después iban a ir a otra casa e iban a platicar lo que estaba aconteciendo en esta casa. ¿Ves? Y así. Entonces, por eso dice Pablo, viudas más jóvenes, no les vayas a admitir. Mejor, dice Pablo, diles que se casen. ¿Ah? Que se casen, porque de esta manera no les va a dar tiempo de estar de ociosas y no les va a dar tiempo de andar chismeando, ¿verdad? Porque van a estar trabajando, ¿verdad?, ocupadas en sus quehaceres. Ahora, estos son, hermanos, los 5 tipos de
de chismoso. Entonces, ser entrometido nos mete en problemas, especialmente cuando nos involucramos en los conflictos de los demás. Y ese es un problema, hermanos, del entrometido. El entrometido siempre, ¿qué hace? Quiere arreglar la casa de los demás. Quiere arreglar la congregación. Quiere arreglar la vida de otras personas. No trabaja con su persona, pero sí quiere arreglar la vida de todos. Y vive, hermanos, presionado, angustiado, deprimido, estresado, porque se llena de tantos problemas que no le incumben. Realmente no le incumben. Pero como es entremetido, pues lo saborea. Y lamentablemente lo usa, hermanos, para lastimar, ¿verdad? Dañar a otra persona, a otro grupo de personas. Entonces, la semana que viene, hermanos, vamos a seguir hablando de este tema. Y es que es un tema muy importante. Y realmente, hermanos, me estoy parando en este tema porque hay como 25 versículos en el libro de Proverbios que hablan del chisme. Por eso me estoy tardando más. No piensen que porque pues algo me quiere decir el hermano, ¿verdad? No es eso, hermano. No lo tome así, ¿verdad? Es simplemente porque hay 25 versículos, hermanos, en Proverbios que hablan de esto. Y yo creo que algo nos quiso decir Salomón. ¿Por qué puso tantos versículos? De los demás que hemos visto no han salido muchos, hermanos. Pero del chisme, como 25 aproximadamente de ellos. Entonces algo nos quiere decir Salomón, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir descubriendo esto, hermanos. Sí. Es para beneficio de todos, hermanos. Dios me los bendiga. Bueno, por último se me olvidó leer este pasaje, hermanos. Porque hablando del entremetido, ¿verdad? El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas y se proverbio. Sí, porque es pleito ajeno. ¿Qué te importa, tío? Ahí andas entremetido. Dios me lo bendiga, hermanos.